Pero algo importante que pasó ayer es que la CGT renovó autoridades en un congreso que creo que un poco es una radiografía que exhibe las fracturas internas que hay en la CGT a pesar del esfuerzo que hicieron por mostrar una CGT unida. Y yo lo vinculo un poco a esto que le está pasando a la CGT con lo que le pasa al peronismo, que también se esfuerza en ir unido, pero cuando lo pones un poco a la luz del sol se ven las fracturas muy expuestas. Lo cierto es que la Confederación General del Trabajo renovó ayer su conducción y votó la conformación otra vez de un triunvirato. Quedaron Jorge Sola del Sindicato del Seguro, Cristian Jerónimo del Vidrio y Octavio Argüello de Camioneros en el triunvirato que va a tener que conducir a la CGT en este momento complejo que atraviesa el mundo del trabajo, porque el gobierno impulsa una reforma laboral y se espera que el principal freno a la reforma laboral no sea otro que los trabajadores organizados, que son la CGT, la mayor representación está dentro de la CGT, después está la CTA que representa a docentes y a una parcialidad de los docentes y de los trabajadores del sector público. Algunas cosas que me quedaron resonando. Bueno, primero, tal vez la única novedad que aparece en este triunvirato es Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, porque tiene 41 años. Uh-huh. Es el que dio el discurso más combativo ayer. Y el único que continúa es Octavio Argüello de Camioneros, porque ya estaba en representación de Hugo Moyano, ocupa esta silla. Algunas apostillas de ayer, no hubo una sola mención a Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del Partido Justicialista, ¿no? Se supone que... Pero bueno, así como la CGT no es en rigor la columna vertebral del peronismo, en la CGT hay una mirada también particular sobre Cristina, evidentemente. No hubo una sola mención entre todos los discursos que hubo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo alguna alusión al kirchnerismo por parte de José Luis Lingeri cuando dijo: no somos ni cucas ni comunistas, somos peronistas. Igual. La discusión. El nivel de... Sí. Y por otro lado, los gremios más cercanos al Instituto Patria, digamos que no salieron de lo más fortalecidos en la repartija de los cargos. No le fue bien al gremio Esmata, que apenas metió una vocalía, y no le fue del todo bien a la UOM, dos sindicatos relevantes del mundo productivo argentino, pero también dos sectores de los más castigados en la Argentina de Milei, ¿no? Y normalmente dos sectores castigados cada vez que hay un gobierno de corte liberal, porque están vinculados a la industria y a un sector de la industria que muy rápidamente se ve perjudicada por este tipo de políticas. Otro de los aspectos que me parece saliente es la ausencia de mujeres en este triunvirato, porque se había hablado de la posibilidad de que Maya Volkovinsky pudiera ocupar una de las tres sillas. Perdón, ¿de qué sindicato es? No sé de qué sindicato es Volkovinsky. De la ignorancia. Se había mencionado y había generado expectativa la posibilidad de que ella pueda ocupar una de las tres sillas de este triunvirato. No ocurrió. Y no era una movida de prensa, sí, ¿cómo es? Sí, es la secretaria general adjunta de, gracias Lupe, del UEJN, el sindicato que conduce Julio Piumato, Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Qué nene Piumato, También. Bueno, Piumato sigue como secretario de Derechos Humanos de la CGT. Generó fastidio esto entre mujeres sindicalistas, porque lo cierto es que en el mercado laboral hay muchas mujeres y en la actividad sindical ya hay muchas mujeres, hay muchas delegadas, hay en las comisiones directivas cada vez más mujeres, entonces
su participación en la vida sindical ya no es tan marginal como pudo ser en otra época. Entonces había una posibilidad cierta de que Maya Volkovinsky integre el triunvirato. Esto cayó mal, hubo algunos cánticos que reflejaban este enojo. Se escuchó por ahí en una crónica que leí en Infogremiales, no vinimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT. Bien. Estaban con las tetas por el piso, digámoslo. Y no por la edad. Y no por la edad ni por el régimen de alimentación. Todo lo que tocan lo rompen, dice Lupe acá. Y sí, un poco es así. Bueno, hubo algunas declaraciones a propósito de esto de otras mujeres sindicalistas, dando cuenta que van a tener que ir ellas a dar la pelea por estos lugares y no a esperar que surjan de la rosca o de alguna mirada contemplativa por parte del resto de la dirigencia. Otro dato que me pareció relevante tiene que ver con los trabajadores no formales, que están representados de alguna manera, o los que están organizados lo hacen en torno a la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular, que participaron ayer de este congreso, pero no tenían derecho a voto. Esto me causó un poco de gracia cuando lo vi, porque fue como, bueno, vengan, pero no pueden votar. Que votar es una formalidad, además, porque, bueno, medio que hubo un acuerdo, algunos se levantaron y se fueron, digo, a Barrio Nuevo esto no le gustó, y a Fernández, el de la UTA, ese es el único dirigente de peso que se levantó y se fue. Y después la formalidad de que los congresales votan. Pero no es que hubo 2 listas ni nada por el estilo. Igual, respecto a eso, me parece que un poco es como lo que no está logrando la CGT e incluso en este momento en el que se habla de una reforma laboral, no está logrando tampoco, o pareciera no estar logrando leer la época y leer que también es algo que para mí se va a poner sobre la mesa ahora respecto a la reforma, y es que vamos a salir van a salir a defender una jornada laboral de 8 horas, cuando la realidad es que son muy pocas las personas que trabajan y viven de un sueldo de una jornada de 8 horas. Porque incluso los que tienen un trabajo formal están necesitando cubrir sus ingresos con un segundo trabajo o con alguna changa. Entonces me parece que hay algo de esto que vos decís, de sumar a los trabajadores de la UTEP al Congreso, que me parece válido, pero no permitirles votar, como si no tuvieran ningún tipo de representación. No, incluso hay algunos dirigentes de la CGT que se oponen hasta de que estén ahí, aunque estén medio dibujados. Digo, hay en la CGT mucha dificultad para interpretar, procesar y actuar más o menos en situación, arriba de qué país están parados, de qué mercado de trabajo. La ausencia de mujeres en el triunvirato, la marginalidad en la que dejan a los trabajadores de la economía popular que se organizan, da cuenta de una CGT que mira un poco de reojo a la mitad del mercado laboral y parece añorar un punto del pasado que no necesariamente fue mejor, que es el lugar de las mujeres que ocupaban. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres en el pasado? Bueno, hay dirigentes que parece que son nostálgicos de eso. Y respecto de los derechos laborales, bueno, se les complica pensar a una CGT importante, proactiva, relevante, cuando, bueno, el mercado laboral que representan está adelgazando muy rápidamente y tienen la posibilidad de pensar una política del trabajo para un sector que lo tienen ahí, que no es que la UTEP tampoco es que es una columna de rapis que van ahí al edificio de obras sanitarias a bancar a la CGT, pero bueno, es un punto de partida, otra cosa no hay. Bueno, no hay mucha bola a eso, entonces va a ser difícil
enfrentar al gobierno para la CGT en estas condiciones. De hecho, ya hace como, no sé, 5 o 6 años que se popularizaron las aplicaciones, y sin embargo todavía la CGT no encontró una manera de meter a esos trabajadores, de formalizarlos de alguna manera, de encontrar cuál es el formato que a esos trabajadores... No, es que lo único que hay es resistencia. Hay resistencia a la economía de plataformas, eso se vio con los conflictos, por ejemplo, con el transporte, que está bien de alguna manera esa resistencia, pero después, una vez que las plataformas triunfaron, bueno, entonces tiene que haber otro tipo de respuesta. Uh-huh. Y frente a la economía informal, bueno, durante años hubo una discusión, el kirchnerismo también la atravesó, esa discusión, de decir, bueno, vamos a tratar de que haya pleno empleo. Apostamos a un país de pleno empleo y no a un país de ayudar a la economía precaria, informal, popular, como quieran llamarle. Bueno, me parece que eso ya está, es una discusión que no existe más. No, porque además, mientras no es posible, en pero esas discusiones nunca entra el mientras tanto. No, que en definitiva lo tenés que atender y tenés que encontrarle algún tipo de formato. No, pero bueno, ya no es un mientras tanto. Este cambio en el mercado de trabajo ya es para siempre. Por otro lado, esto en lo que tiene que ver con lo local o con la CGT, resuena el triunfo de Zoran Mamdani y los paralelismos con Argentina, porque ya circula la idea de que al peronismo le faltó hacer como Mamdani, algo así como prometer lo que la gente necesita y mostrarse un poco como un archirrival que desafía al adversario, que desafía al poder de turno. Mirá, están descubriendo que hacer campañas lavadas no sirven para una mierda. Bueno, lo primero que tenemos para decir es que Mamdani hizo campaña. Claro. Y el peronismo no. Ahora, el peronismo no hizo campaña porque hacerla implicaba exponerse a un sinnúmero de fracturas internas y a exponer un poco que la unidad de la oferta electoral no era una unidad real hacia adentro de ese entramado político. Entonces, un poco la ausencia de campaña fue un modo de matizar la principal debilidad del peronismo, o las dos principales debilidades tres principales debilidades del peronismo, que son las fracturas internas, la falta de un liderazgo único y la falta de propuesta, de un horizonte. Es decir, bueno, la salida es por acá. Entonces, esas tres cosas no había. ¿Cómo diseñar una campaña cuando no tenés ninguna de esas tres cosas? Y el adversario se está equivocando mucho. Sí, bueno. Sí. Me parece que la campaña en ese sentido fue buena. No se perdió por un problema de campaña. Ahora dicen, bueno, se perdió con el 0,3% de los votos. Capaz que haciendo campaña... Sí, a nivel provincia. A nivel provincia, sí, pero hay que ver si haciendo campaña no perdías. Mirá, el otro día... capaz que se acentuaban los problemas. Traigo una cuestión familiar chiquita, rápida. El otro día vino de visita un sobrino que tiene 30 y pico. Y no es una persona politizada, ni vota al peronismo, ni vota a Milei, nada. De hecho, la última vez para presidenciales votó en blanco y estas últimas elecciones directamente no fue. Y hablando así, me decía que en el gimnasio lo joden porque creen que es libertario, ¿no? Porque da todo el physique du rol, bueno. Y que en el gimnasio lo joden por libertario. Entonces, hablando un poco de qué pensaba cada uno respecto a esto, y de vuelta una persona que no está para nada politizada y que prácticamente no tiene mucho análisis de la coyuntura política, porque no es algo que le interese, pero sí estaba muy claro en lo que él decía, que le preocupaba que el lunes se fuera todo a la mierda. Total, que el lunes, después de las elecciones, me dice, che, ¿y qué pasaba si ganaba el peronismo? Es verdad que se iba todo a la mierda, y yo no le pude decir que no. ¿Por qué? Porque nos la pasamos toda la campaña diciendo que el lunes se iba a ir toda la mierda. Y la verdad es que él estaba juntando unos mangos para comprarse una moto para poder trabajar en una de las aplicaciones. Y
¿Qué hizo? Obviamente compró dólares. Pero estaba Claro. esperando a que pasen las elecciones para ver si el dólar se iba más arriba, si se iba toda la mierda, etc. Entonces, ahí es donde para mí quedó muy claro cómo a un montón de gente que no está politizada y que por ahí estaba esperando que el peronismo le dijera algo, no le dijimos nada. El peronismo le dijo, che, mirá que el lunes Milei perdió, pero nosotros tenemos este plan de contingencia. No dijimos nada, solamente nos Está mostramos... bien, pero no es que no se dijo porque hubo un error de campaña. No, porque no se existe. dijo porque eso no está resuelto. Bueno, no está resuelto además. Políticamente. Entonces la campaña no puede resolver un problema de la política. Sí. Entonces, el peronismo no hizo campaña para no exponer sus debilidades. Y lo otro que hay que decir es que el ugandés, que en enero va a asumir la intendencia de Nueva York, lidera el espacio por el que se candidateó. No lo mandaron como el candidato de una demócrata que está privada de su libertad. Fue él Sí, se ganó su lugar. el sí. que lideró la fuerza política que termina entronizándolo como candidato y ahora como intendente, ¿no? Y este punto se relaciona con lo que decíamos antes, porque en el peronismo lo que suaviza, por decirlo así, es la unidad, el liderazgo. El liderazgo sintetiza el nivel de fragmentación que siempre hay en el peronismo, porque es un movimiento amplio, donde hay gente un poco más de izquierda, más de derecha, católicos, conservadores, evangelistas, empresarios, y gente de distintos orígenes también, de una historia que hasta hace un tiempo, la historia reciente era una historia de violencia política también. Entonces, ¿cómo se suavizaba ese quilombo? Con liderazgo. El liderazgo sintetiza. Sin líder no hay síntesis, y sin síntesis no hay espejismo, no hay la posibilidad de ver hacia adelante en el futuro algo más o menos promisorio, y eso es un espejismo que el peronismo construye con unidad. Y sin ese espejismo, ¿quién carajo en su sano juicio va a poder imaginarse un futuro un poco mejor que este? Si todos estamos viendo que mañana el mundo se va a acabar, como No, pero- la menor de las penurias es que, no sé, que nos parta un meteorito, que el mundo colapse, que haya un cambio ambiental que nos deje culo para arriba. Bueno, la política necesita producir ese espejismo y llegar de un modo más o menos razonable para que después eso no se No, y evapore en 2 minutos. para mí lo más preocupante de todo pero esto... eso se hace con unidad. Y para esa unidad tiene que haber liderazgo. Sin liderazgo no hay ninguna chance. Sin síntesis hay fragmentos, hay vidrio roto. Vidrio roto. Y ya pisamos vidrio roto en 2015. Nos cortamos pisando vidrio roto en 2015 con la candidatura de Daniel Scioli, la cámpora que no lo militó, qué sé yo. Pisamos vidrio roto en 2019 y nos cortamos ganando, porque el peronismo ganó, pero después fue un desastre. Y ahora la Argentina es... ¿Viste cuando chocan autos en la esquina y queda vidrio roto? Toda la Argentina está revolcándose arriba de vidrio roto. Estamos hechos cajeta, Barros. Entonces, si el peronismo quiere ofrecer algo, bueno, primero hay que resolver una crisis de liderazgo. Ujú. Hay que decidir quién lidera. Y en lo posible, el candidato tiene que liderar. En lo posible. Si no, se complica. Ya probamos. No, es que para mí esto iba a decir, lo que va a pasar es que ahora vamos a ver una tanda de monigotes tratando de replicar la campaña del alcalde de Nueva York, y solamente se van a quedar en lo formal de la campaña, en usar el amarillo, en ir a buscar una gráfica setentista. Claro, es que sí, se van a quedar nada más como en lo superficial de la ¿Podemos campaña. hacer la prueba? ¿Qué? Escribimos 10 puntos de la campaña de Mad Money y salimos a venderla a candidatos intendentes, a políticos de Pero poca monta. ya hay por lo menos 25 consultores que están haciendo ese choreo. En este preciso momento lo están haciendo. Estamos perdiendo el tiempo. Ya hay gente siendo coacheada
para repetir esta campaña pelotudez. sin sentarse a escribir 5 propuestas más o menos interesantes. O sea, todavía estamos en la pavada de que nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Bueno, listo, estamos en esa boludez. ¿Sí? Mientras estemos discutiendo que está bien sacar los subsidios al transporte o a los servicios, sin antes, porque por supuesto que no debería haber subsidios, pero sin antes hacer alguna suerte de reparación en los salarios, bueno, listo, vamos a tener candidatos que van a estar replicando una fórmula que no va a funcionar, porque lo que logró que este tipo gane es que tenía 5 ideas concretas para comunicar, y las comunicó en el momento que había que comunicarlo. Como Milei en 2023 comunicó que él iba a bajar la inflación y que iba a frenar el dólar. Comunicó esas 2 cosas y era lo que en ese momento la gente necesitaba escuchar. Como en otro momento necesitaron escuchar a Macri, que era continuidad con cambios. O sea, sí, es que sí, esa es toda la lectura. Y nosotros no estamos comunicando nada. Estamos comunicando, bueno, esperemos que se caiga todo a pedazos y ahí volvemos. Bueno, pero insisto que para poder comunicar bien hay que tener algo para decir. Y el peronismo no tiene algo para decir. Tiene algo para decirse entre ellos. Sí. Cristina, En Kicillof, Twitter, los gordos encima. de la CGT. Bueno, todos esos tienen que darse las discusiones que se tengan que dar, y si no las resuelven tendrán que volar algunos sillazos o lo que haga falta volar, pero hay que resolver algunas discusiones para después ver qué se dice, qué no se dice, cómo. Pero si no se resuelven temas de la política, los que diseñan las campañas son monorrielistas y nada más. Desde la altura las sillas caen con más peso, hay que tener en cuenta eso. Bueno, okay. Desde el balcón, digo, de San José. 2 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Lupe Villalonga en la producción, Marco Graus en la operación de todo esto, Santiago Barros. Gonzalo Navarro. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o vamos a meter Google Maps? No, sí, este hombre tiene compromiso previamente concertado. Sí, bueno, lo que pasa es que el pluriempleo. Lo que estábamos pluriempleo, hablando. total. El pluriempleo. Bueno, anda a chambear. Anda a chambear nomás. Nos vemos el próximo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.